No puedes quitarme a mi hijo. Lárgate, no te quiero aquí. Todo comenzó en una mañana bochornosa de Rabat, cuando el sol apenas asomaba tímido entre los minaretes y el llamado a la oración resonaba por los callejones angostos de la ciudad. Mi nombre es Luna, una joven marroquí de 27 años, nacida y criada entre los muros desgastados de un barrio donde la esperanza era un lujo escaso. Hija de una costurera viuda y hermana mayor de 3, siempre cargué el peso del mundo sobre los hombros con una sonrisa contenida y unos ojos que aprendieron temprano a tragarse las lágrimas. La oportunidad de trabajar como intérprete y guía turística en un evento diplomático en el desierto me pareció un respiro, una posibilidad de demostrar mi valor, aunque fuera solo por unos días. Fue allí donde todo cambió. En el centro de un palacio bañado en oro y silencio, conocí al jeque Khaled, heredero de una antigua dinastía cuyos ojos cargaban el desierto y sus tormentas. Lo que empezó como un intercambio de palabras formales, pronto se volvió un juego peligroso de miradas, promesas veladas y noches que me robaron el aliento. Cuando descubrí que estaba embarazada, él no me pidió matrimonio, me pidió silencio y al bebé. Expulsada como si fuera invisible, tuve que decidir, aceptar el papel de sombra o luchar por mi derecho a existir en la vida de mi hijo. Esta es la historia de una mujer común que fue arrojada al centro de un imperio de secretos y de cómo el amor por un hijo se convirtió en la fuerza que jamás imaginó tener. Antes de comenzar esta historia que seguramente tocará tu corazón, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me encantará saber hasta dónde llegan nuestras palabras y no olvides suscribirte al canal, porque aquí contamos historias que inspiran, sanan y nos recuerdan el poder de empezar de nuevo. Ahora sí, respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves el amor, la pérdida y la fuerza de renacer. Nunca pensé que mi vida cambiaría por una mirada. Ese día me puse el hijab con cuidado, acomodé mi túnica azul claro y respiré hondo frente al espejo roto del pequeño cuarto que compartía con otras 2 trabajadoras. Estábamos hospedadas en un alojamiento temporal cerca de Merzouga, rodeadas de dunas anaranjadas que parecían no tener fin. Me habían contratado como intérprete durante una semana en un evento que reunía a diplomáticos, empresarios y figuras de la realeza árabe. Mi árabe fluido junto con el francés y un inglés esforzado me abrió puertas que mi origen jamás habría permitido. Cuando entré por primera vez al salón de recepción del palacio, sentí el peso de las miradas, no solo por ser una mujer ocupando un espacio de prestigio, sino por ser joven y caminar con la cabeza en alto. Y fue allí donde lo vi por primera vez. El jeque Khaled estaba rodeado de guardias y ministros, pero su postura solitaria e impenetrable llamaba más la atención que cualquier joya en su atuendo tradicional. Nuestros ojos se cruzaron brevemente y en esa fracción de segundo sentí algo que nunca había experimentado: miedo, curiosidad y una extraña atracción, como si algo antiguo hubiera despertado dentro de mí. Aparté la mirada de inmediato, recordando que hombres como él no miran 2 veces a mujeres como yo, pero él sí miró de nuevo. Esa misma noche, durante una cena reservada a los invitados principales, fui convocada para traducir una conversación entre Khaled y una embajadora europea. Intenté mantener la compostura, concentrada en las palabras, pero su mirada firme y profunda parecía atravesar cada capa de mi armadura. Cuando hablaba, su voz era grave, pausada, como quien mide cada palabra con precisión. Había algo peligroso en él, y no era solo el poder político o el dinero. Era la forma en que observaba el mundo, como si cargara secretos que no se confiesan ni bajo tortura. Cuando la conversación terminó, me agradeció directamente, en un francés impecable, y su voz sonó más suave, casi personal.
Salí de la mesa temblando, no de miedo, sino de una inquietud extraña que se alojó en mi pecho y me acompañó hasta el cuarto. Dormí poco esa noche, soñando con ojos oscuros y un desierto infinito. Por primera vez en años, sentí que algo estaba a punto de suceder y que no habría vuelta atrás. Desde el momento en que puse un pie dentro del palacio, supe que no estaba hecha para ese mundo. Los pasillos eran inmensos, cubiertos por alfombras que parecían flotar bajo mis pasos, y las paredes decoradas con patrones tallados a mano, iluminadas por lámparas que colgaban como estrellas atrapadas. El aroma del incienso se mezclaba con el perfume de las flores frescas que adornaban cada rincón. Todo parecía sacado de un cuento antiguo, de esos que mi madre solía narrarme cuando era niña, antes de que la vida la agotara. Me asignaron una habitación discreta en una de las salas laterales, donde dormían los empleados temporales. Pero incluso ahí, el lujo era palpable. Las sábanas olían a jazmín, y por primera vez en mi vida dormí sobre un colchón que no se hundía en el centro. Aún así, no podía relajarme. Sentía una tensión constante, una presión invisible que apretaba el pecho. No era el trabajo, ni el idioma, ni siquiera el protocolo. Era él, el jeque Khaled. Su presencia me perseguía en cada pasillo, en cada comida, en cada mirada que evitaba por miedo a caer. El segundo día, mientras asistía a una reunión diplomática como intérprete, volví a sentirlo. Entró al salón sin anunciarse y todos se pusieron de pie al instante. Caminaba con la seguridad de quien no tiene que pedir permiso para existir. Llevaba un atuendo tradicional impecable, blanco como la arena más pura, y una cufilla negra que contrastaba con su piel bronceada. Cuando pasó cerca de mí, pude oler su loción, algo entre madera, especias y misterio. Me miró brevemente y aunque intenté mantener la mirada baja, nuestros ojos se encontraron de nuevo. No sonrió, pero sus labios se curvaron apenas, como si supiera algo que yo no. Esa noche, después de cenar, una mujer del personal me entregó una nota escrita a mano. Era una invitación. Acompáñame mañana al atardecer en el jardín interior. Mi corazón se aceleró. No había lugar para malentendidos. Era él y yo debería haber dicho que no. Pero no lo hice. El jardín interior era un oasis escondido en medio del desierto. Estaba rodeado por muros altos cubiertos de bugambilias, con una fuente en el centro que susurraba con el sonido del agua cayendo suavemente. Las luces eran tenues, apenas suficientes para revelar los contornos de las flores, las piedras y las sombras. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado en un banco de mármol, con la mirada perdida en la fuente, como si estuviera esperando algo más que mi presencia. No dijo mi nombre, solo hizo un gesto con la mano indicándome que me acercara. Me senté a una distancia prudente, sin saber exactamente por qué estaba ahí. No podía pensar con claridad. El silencio entre nosotros era denso, como si pesara toneladas. Finalmente, habló. Su voz no tenía la dureza de los días anteriores. Era baja, casi íntima. Me preguntó de dónde era, cómo había aprendido tantos idiomas, por qué había aceptado ese trabajo. Respondí con honestidad, sin adornos. Le hablé de mi madre, de mis hermanos, de las noches largas estudiando con una linterna mientras el resto dormía. No lo sé por qué, pero sus ojos se suavizaron. Hubo un momento, y lo recuerdo con claridad, en que todo pareció detenerse. Él estiró la mano y tomó un mechón de mi cabello que se había escapado del hijab. No fue un gesto invasivo, sino algo sorprendentemente delicado. «Tienes fuego en la sangre», murmuró, y yo no supe si era un cumplido o una advertencia. No supe qué decir, pero tampoco me alejé. No hubo besos, no hubo caricias, solo ese silencio compartido, esa mirada sostenida, esa sensación de que algo se había prometido sin palabras. Me fui esa noche sin entender qué estaba pasando, pero sabiendo que ya no había vuelta atrás. Me sentía atrapada, no por miedo, sino por un hilo invisible que me ataba a él. Una promesa silenciosa que no pedí, pero que ya llevaba en el alma. Los días siguientes al encuentro en el jardín se volvieron una mezcla de incertidumbre y tensión. Por fuera, todo seguía igual. Yo cumplía mis funciones como intérprete, caminaba por los pasillos con la cabeza baja, saludaba con respeto y asistía a las reuniones programadas. Pero por dentro
Algo había cambiado. Sentía que todos me miraban distinto. Algunas empleadas dejaron de hablarme como antes. Otras me observaban de reojo, murmurando entre ellas cuando pensaban que yo no las escuchaba. La atmósfera en el palacio, que ya era rígida por naturaleza, ahora se sentía más pesada, más fría, como si la arena del desierto se hubiera colado en los pasillos y se quedara atrapada bajo la piel. Me preguntaba si alguien sabía lo del encuentro con Khaled. No había pasado nada físico, pero el peso emocional de esa noche me acompañaba como una segunda sombra. No necesitábamos habernos tocado para que la conexión fuera evidente, y en un lugar como ese, los ojos no descansan y las bocas nunca callan. Una mañana, mientras caminaba por uno de los corredores que conectaban el ala diplomática con los jardines, escuché mi nombre. Me giré y vi a Samira, una de las asistentes personales de una princesa extranjera. Tenía la cara seria, la mirada filosa. Me hizo un gesto para que me acercara. «Ten cuidado, Luna», me dijo sin rodeos. «Aquí los muros tienen oídos y las paredes memoria». Intenté fingir que no entendía, pero ella insistió. «No juegues con fuego. Las mujeres como tú no sobreviven a los rumores en este lugar». No esperó mi respuesta. Se dio la vuelta y desapareció tras una puerta de madera tallada. Me quedé ahí, paralizada, con las manos sudando y el corazón latiéndome en la garganta. ¿Tan obvio era lo que pasaba? ¿Había cruzado una línea invisible sin darme cuenta? Empecé a evitar los lugares donde sabía que Khaled estaría. Me escabullía por pasillos alternos, fingía estar enferma para no asistir a ciertos eventos y mantenía mis conversaciones lo más breves posibles. Pero él no parecía dispuesto a soltar el hilo. Una tarde, mientras organizaba documentos en una sala privada, alguien tocó la puerta. Al abrir, me encontré con un mensajero que me entregó una pequeña caja y se fue sin decir palabra. Dentro había una pulsera de plata, simple pero hermosa, y una nota con una sola palabra escrita a mano: fuerza. Reconocí su caligrafía al instante. Era él. No firmó, no explicó, pero yo sabía que venía de Khaled. Sentí una mezcla de ternura y enojo. ¿Qué pretendía? ¿Que jugara a los secretos mientras mi nombre flotaba en bocas ajenas como un veneno dulce? Guardé la pulsera en lo más profundo de mi maleta. No era tiempo de regalos. Era tiempo de protegerse. Esa noche apenas pude dormir. Cada sonido me hacía pensar que alguien estaba por entrar a mi habitación. Empecé a dudar de todos, de los sirvientes, de los vigilantes, incluso de mis compañeras. El palacio era bello, pero ahora me parecía una prisión decorada. Las sospechas crecían y yo me hundía en un mar de incertidumbre. Pasaron 2 días en silencio. Luego, en una cena formal donde debíamos traducir para una delegación africana, Khaled volvió a mirarme. Estaba al otro lado del salón, rodeado de ministros, diplomáticos y sonrisas falsas. Pero su mirada me buscó entre la multitud como una flecha que sabe exactamente dónde clavarse. Por un instante sentí que todo el palacio se desvanecía y solo quedábamos él y yo. No sonrió, no se acercó, solo me miró con una intensidad que me quemó la piel. Me fui esa noche sintiéndome más vulnerable que nunca. No sabía si estaba siendo cortejada, vigilada o ambas cosas. ¿Qué se escondía detrás de sus gestos? ¿Era protección o posesión? ¿Interés genuino o simple capricho de un hombre que no acepta un no? El lujo del palacio empezaba a perder su brillo. Bajo el oro, las paredes temblaban con secretos y yo ya no sabía si era una invitada, una intrusa o un objetivo. No sé en qué momento exacto lo supe, pero lo sentí. Fue como si mi cuerpo, cansado y silencioso, comenzara a hablar en un idioma nuevo que solo yo podía entender. Al principio fueron los pequeños detalles, un mareo extraño por la mañana, una aversión repentina al café que tanto amaba, un cansancio que no se explicaba con las horas de trabajo. Pensé que era el estrés, la tensión constante de estar en un lugar donde cada paso era observado. Pero cuando el retraso llegó, lo supe. Me encerré en el baño de mi habitación con un simple test comprado en una farmacia del Zoco durante una de las salidas controladas.
Recuerdo cómo mis manos temblaban mientras esperaba el resultado, sentada en el borde de la tina, conteniendo la respiración. Cuando las 2 líneas aparecieron, claras y firmes, sentí que el piso se me abría. Estaba embarazada. De él, de Khaled, un hijo dentro de mí, creciendo en secreto, en silencio, como todo lo que había entre nosotros. Pasé horas sentada en la misma posición, con la prueba en la mano, mirando la pared como si fuera a responder las preguntas que no podía formular. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo se lo diría? ¿Qué dirían los demás? No era solo el miedo al rechazo, era el terror de lo que ese niño significaba. No era una criatura común, era hijo de un jeque, de un hombre cuyo linaje estaba marcado por la tradición, el poder y las decisiones que otros tomaban por él. Me puse la mano sobre el vientre, apenas comenzaba a notarse, y una lágrima silenciosa cayó por mi mejilla. No era tristeza, era algo más profundo, algo entre culpa, esperanza y un amor que nacía antes de tiempo. Quise correr, desaparecer, volver a Rabat, a los brazos gastados de mi madre, al caos familiar donde por lo menos yo sabía quién era, pero algo dentro de mí me ancló. No podía irme, no todavía. Durante los días siguientes fingí normalidad, sonreía cuando debía, traducía discursos, asistía a cenas con rostro neutro, pero por dentro todo había cambiado. Me tocaba el vientre por las noches, en la oscuridad, como si pudiera hablar con la pequeña vida que crecía dentro de mí. Le susurraba promesas que no sabía si podía cumplir. Le decía que lo protegería, que no dejaría que nadie lo usara como una ficha en el juego del poder. Pero no sabía cómo iba a lograrlo. A veces soñaba que huía en medio de la noche, con una maleta en la mano y el corazón en la garganta. Otras veces imaginaba que Khaled lo sabría y me aceptaría, que todo se resolvería con un gesto noble. Pero al despertar, la realidad era otra. Yo era una empleada temporal, sin apellido ni título. Él era un príncipe moderno en apariencia, pero atado por siglos de tradición. Y este hijo era una amenaza para el equilibrio silencioso del palacio. Intenté evitarlo aún más, pero él, como si pudiera oler el cambio en el aire, comenzó a buscarme con más insistencia. Una tarde me interceptó al final de una reunión y me pidió que lo acompañara a caminar por los jardines. No pude negarme. Caminamos en silencio entre los árboles frutales importados del Líbano y él hablaba de cosas triviales, el clima, los visitantes, incluso sus viajes a Europa, pero su tono era distinto, más cuidadoso, como si intuyera que algo me carcomía por dentro. Al llegar a una fuente, se detuvo y me miró fijamente. ¿Estás bien?, preguntó. No supe qué responder. Quise gritarle la verdad, pero mi boca se cerró. Tenía miedo de su reacción, de que esa burbuja frágil que nos rodeaba se rompiera. Solo asentí, y él, como si sospechara pero no quisiera presionar, no dijo más. Nos quedamos un momento en silencio, y luego se despidió con una inclinación leve de cabeza. Me quedé ahí, sola, preguntándome cuánto tiempo más podría guardar el secreto. Y mientras tanto, el secreto crecía. No podía seguir viviendo entre el silencio y la sospecha. Cada día que pasaba, el miedo crecía junto con el secreto que llevaba en el vientre. Sabía que no podía ocultarlo por mucho más tiempo. Las náuseas matutinas eran cada vez más intensas y mi cuerpo comenzaba a cambiar, sutil pero inevitablemente. Había momentos en los que sentía que todos ya lo sabían, que bastaba una mirada para descubrirme. El miedo me mantenía alerta cada segundo y aún así la necesidad de tener una respuesta definitiva, algo que confirmara sin lugar a dudas lo que ya sentía en cada fibra de mi ser, me obligó a actuar. Aproveché un día de descanso, uno de esos raros momentos donde podíamos salir del complejo con supervisión, para pedir ayuda a Leila, una enfermera que trabajaba con las esposas de los diplomáticos. Leila era discreta, inteligente y sabía cuándo no hacer preguntas.
Me llevó a una pequeña clínica privada a las afueras del pueblo más cercano. Entré con el corazón en la mano. El médico era un hombre mayor, de rostro amable y voz tranquila. Hablaba poco, como si entendiera que las palabras podían herir más que las verdades. Me hizo preguntas básicas, tomó nota de mis síntomas y luego me pasó al cuarto de ultrasonido. Recuerdo que me recosté en la camilla con los ojos cerrados, respirando lento, mientras el gel frío tocaba mi abdomen. El monitor frente a mí tardó unos segundos en mostrar algo, pero cuando lo hizo, todo se detuvo. Era pequeño, apenas una figura curva, flotando en ese espacio oscuro con una luz débil alrededor. Pero era real, estaba ahí. «Estás en la semana 9», dijo el médico con suavidad. «Todo parece normal, está creciendo bien». Lo miré sin poder hablar. Las lágrimas comenzaron a correr sin que pudiera detenerlas. No eran de miedo ni de arrepentimiento, eran de asombro, de confirmación, de amor. Porque en ese momento, viendo a ese pequeño corazón latir, supe que no estaba sola. Supe que no importaba lo que viniera después. Ese ser diminuto era mío y yo sería su mundo. Leila me abrazó fuera del consultorio. No dijo nada, no me juzgó, solo me llevó de vuelta al palacio en silencio, como si entendiera que había cruzado una línea de la cual ya no había retorno. Esa noche me encerré en mi habitación y escribí por primera vez en meses. En un cuaderno viejo conté todo, cómo nos conocimos, cómo me sentí, cómo cada detalle se había transformado en algo más grande de lo que podía controlar. Le escribí a mi hijo, le dije que no era un error, que había llegado en medio del caos para darme un propósito. Le prometí que lo protegería, aunque no supiera cómo, porque ahora que lo había visto, ahora que lo sentía, ya no podía imaginar una vida sin él. Mi vida entera cambió en ese ultrasonido. Ya no era Luna la intérprete, la joven silenciosa en un palacio que no le pertenecía. Ahora era madre, una madre solitaria en tierras donde una noticia así podía destruir su mundo, pero también era una mujer y sabía que, tarde o temprano, tendría que hablar. El miedo no se presentó de golpe, se filtró como el viento del desierto en una rendija mal cerrada, lento, imperceptible al principio, pero pronto imposible de ignorar. Me despertaba cada madrugada con el pecho apretado, con la sensación de que alguien sabía, de que en cualquier momento tocarían a mi puerta y todo acabaría. Soñaba con ojos que me juzgaban, con manos que me arrebataban a mi hijo antes de nacer, pero al mismo tiempo había algo que crecía con igual intensidad, la esperanza. Era contradictorio. Temía por mi vida, por mi libertad, por el futuro incierto. Pero cuando me tocaba el vientre y sentía ese calorcito dentro, algo parecido a la fe me invadía. No sabía de dónde venía ni por qué, pero estaba ahí, como si ese ser diminuto me recordara que tenía un motivo para resistir, que mi historia no terminaba en esas paredes, ni con los secretos de un hombre que nunca me perteneció. Cada día me repetía lo mismo: esto es más grande que tú, más grande que él, es la vida abriéndose paso. Comencé a notar pequeños cambios en mi cuerpo, los pechos más sensibles, la ropa que ya no cerraba igual, el cansancio que me vencía a media tarde. Era como si mi cuerpo gritara una verdad que yo aún intentaba ocultar. No podía seguir así por mucho tiempo, pero ¿cómo decirle a Khaled? ¿Cómo enfrentarlo sin saber si me protegería o si me daría la espalda como tantos hombres poderosos hacen cuando algo escapa de su control? Él nunca me prometió nada, nunca habló de amor ni de futuro. Lo que teníamos era una burbuja silenciosa hecha de miradas y gestos que nadie más comprendía. Pero ahora estaba involucrado, lo supiera o no. Había algo suyo creciendo dentro de mí, y no era justo que yo cargara con todo en silencio. Empecé a escribirle una carta. Quería explicarle todo, desde el primer síntoma hasta la imagen de su hijo en el monitor. La escribí y la rompí 3 veces. No encontraba las palabras, o tal vez sí, pero tenía miedo de lo que pasaría después de entregarla. Una mañana decidí hablar con Amina,
una mujer mayor que trabajaba en la cocina y que siempre me miraba con ternura. Sabía que podía confiar en ella. Entré al área de servicio mientras todos estaban ocupados preparando la comida para un banquete y le pedí un minuto. Me miró a los ojos y sin que dijera una sola palabra supo. ¿Es del jeque?, me preguntó en voz baja. Asentí con los ojos húmedos. Ella no se escandalizó, no me juzgó. Solo tomó mis manos entre las suyas y dijo: debes tener valor. Este hijo es bendición y nadie puede quitarte eso. Su voz fue como un bálsamo. Me abrazó y por primera vez desde que supe que estaba embarazada me sentí sostenida, no sola. Amina me ayudó a esconder mejor los síntomas, me dio infusiones naturales para las náuseas y me prometió que no diría una palabra. Su apoyo era un faro, y con ella la esperanza comenzó a ganarle terreno al miedo. Esa misma noche me senté frente al espejo de mi habitación y me miré largo rato. Ya no era la misma Luna que llegó tímida y curiosa al palacio. Algo en mi mirada había cambiado. Ya no había espacio para la ingenuidad. Me toqué el vientre con ambas manos y con voz firme susurré: vamos a salir de esto, juntos. Era una promesa, la primera de muchas. No existe el momento perfecto para dar una noticia así. Uno puede imaginar 1000 escenarios, practicar las palabras frente al espejo, imaginar reacciones, pero la realidad siempre encuentra su propio camino. Me pasé días ensayando en mi cabeza cómo se lo diría. Pensé en buscarlo en uno de esos pasillos solitarios donde a veces cruzábamos palabras, o quizá escribirle otra carta, más clara, sin adornos ni rodeos. Pero la vida, caprichosa como siempre, se encargó de decidir por mí. Fue durante una cena formal, una de esas veladas interminables donde se mezclan realeza, política y poder con comida que no se puede pronunciar. Yo debía traducir para una delegación europea, pero a la mitad de la noche sentí que algo en mi cuerpo se apagaba. Un sudor frío me cubrió la frente, el estómago se me revolvió y el mundo comenzó a girar. Intenté mantenerme firme, disimular, respirar hondo, pero cuando di un paso hacia Khaled para entregarle una nota traducida, mi vista se nubló y todo se volvió negro. Desperté en una habitación que no conocía. Las cortinas eran pesadas, oscuras, y el aire olía a incienso y algo más, a medicina. Tenía una aguja en el brazo y una enfermera sentada cerca. Apenas abrí los ojos, ella salió sin decir nada. Minutos después la puerta se abrió y entró él, Khaled. Su rostro estaba serio, pero sus ojos estaban llenos de algo que no supe descifrar al principio. Se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper algo frágil. Se sentó junto a mí y tomó una de mis manos. «Estás embarazada», dijo sin más. Su voz era baja, sin reproche, sin juicio, solo una afirmación, una verdad que ya no se podía esconder. Yo no supe qué decir. Me sentí expuesta, vulnerable. Él continuó, como si hubiera estado ensayando también. Los médicos me lo confirmaron. «Estás de 9 semanas». Su mano apretó la mía con más fuerza. «Es mío, ¿verdad?». Asentí. No tenía sentido negarlo. Nunca estuve con nadie más. Él lo sabía. Siempre lo supo. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Esperaba que gritara, que se enojara, que me acusara de manipularlo, de usar el embarazo como un arma. Pero lo que vino después fue mucho peor. Se levantó y caminó hasta la ventana. Miró hacia el jardín sin hablar durante minutos que se sintieron eternos. Finalmente dijo: «Esto lo cambia todo». Y esa frase, tan sencilla, fue como un golpe en el pecho, porque no sonaba como una promesa, sonaba como una sentencia. Me explicó, sin mirarme, que había reglas, protocolos, compromisos con su familia y su pueblo, que un hijo fuera del matrimonio, con una mujer fuera de su círculo, pondría en riesgo su posición, que el escándalo sería incontrolable. Yo no dije nada, solo lo observé, tratando de reconocer al hombre con el que compartí noches de silencios intensos, de gestos dulces escondidos. Ese hombre parecía haber desaparecido. En su lugar estaba el jeque, el príncipe, el hijo del imperio. Y yo
solo una complicación. Antes de irse, se volvió hacia mí. Me miró con esa mezcla de tormenta y arena y dijo: vamos a cuidar de este niño, pero todo debe hacerse de forma discreta. Me dejó sola con esas palabras flotando en el aire. No era un rechazo directo, pero tampoco era aceptación. Era una negociación, y yo no sabía si estaba dispuesta a negociar mi dignidad. Esa noche lloré en silencio, no por el niño, ni por mí, sino por lo que acababa de morir entre nosotros. Después de esa noche, algo en él cambió. No era el mismo Khaled que me miraba con fuego callado en los ojos, que me hablaba con palabras medidas, pero cargadas de intención. Ahora era distante, meticuloso, casi frío. Me trasladaron a una habitación más cómoda dentro del palacio, lejos del ala de los empleados, pero también lejos de cualquier persona con la que pudiera hablar libremente. Era una especie de prisión de lujo, paredes suaves, sábanas perfumadas, comida servida a la hora exacta, pero sin ventanas que dieran al mundo real. Él venía a verme de vez en cuando, solo por minutos, preguntando si necesitaba algo, si el médico había pasado, si me sentía bien, todo en un tono cordial, sin emoción, como si yo fuera un asunto que necesitaba resolverse, no una mujer embarazada de su hijo. Me costaba trabajo entenderlo. ¿Dónde había quedado el hombre que me mandaba notas escritas a mano, el que me regaló una pulsera con una sola palabra que decía tanto? ¿Dónde se escondía ahora ese Khaled? Un día no pude más y lo enfrenté. Estábamos en mi habitación y él había venido a supervisar que me llevaran vitaminas nuevas recomendadas por el médico. Cuando se levantó para irse, lo detuve. ¿Esto es todo lo que vas a hacer?, le pregunté sin miedo en la voz. ¿Visitarme como si fuera un experimento, una obligación? Se detuvo en seco. No se volteó enseguida. Respiró hondo y al girar, sus ojos tenían una mezcla de enojo y dolor que me heló. ¿Qué esperas, Luna? ¿Que te prometa un cuento de hadas? ¿Que ignore mi familia, mi gente, mis deberes? Me dolió, no por sus palabras, sino por el hecho de que hablaba de mí como si yo fuera el problema. No pedí esto, Khaled. No lo planeé, pero tampoco estoy aquí para ser escondida como una vergüenza. Su mandíbula se tensó. Tú no entiendes el peso que cargo. Mi padre ya sospecha, y si esto se sabe, no solo tú sufrirás, también él. Me senté al borde de la cama, agotada. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con tu hijo? Él no respondió, solo bajó la mirada. Se acercó, se arrodilló frente a mí y puso la mano sobre mi vientre. Fue la primera vez que lo tocó. Por un instante, el Khaled que conocí volvió. Lo amo, sin siquiera conocerlo, susurró. Pero eso no significa que pueda elegir libremente. Nos quedamos en silencio, y aunque sus palabras eran duras, sentí algo sincero en su voz. No era un hombre malo, solo era un hombre atrapado en una red tejida mucho antes de que él naciera. Aún así, esa noche entendí que la historia de amor que alguna vez imaginé no iba a suceder. Él estaba reaccionando como sabía reaccionar, con control, con estrategia, con distancia, y yo tenía que protegerme. Porque por más que él dijera que cuidaría del niño, yo sabía que eso podía significar muchas cosas, y no todas eran buenas para mí. Tomar una decisión no siempre es un acto de valentía. A veces es simplemente un acto de sobrevivencia. Me pasé los días siguientes sumida en una mezcla de confusión y resignación. Por un lado estaba Khaled, mostrándose atento en lo superficial, pero ausente en lo esencial. Por otro, estaba yo, sintiéndome como una pieza desplazada en un tablero donde no conocía las reglas. Las visitas médicas eran puntuales, los cuidados eran impecables, pero todo estaba rodeado por un silencio artificial que me oprimía el pecho. Empecé a escribir cada día en mi cuaderno, como si al poner las palabras sobre el papel pudiera aclarar mis pensamientos. Me preguntaba una y otra vez qué clase de futuro me esperaba. ¿Criaría a mi hijo encerrada en una habitación escondida, sin apellido, sin historia, sin madre con dignidad? ¿Era eso lo que quería para él? ¿Para mí? Las respuestas dolían, pero eran claras. No podía quedarme, no en esas condiciones, no como un secreto vergonzoso. Una noche, mientras me bañaba, sentí una especie de paz que hacía mucho no experimentaba. El agua caliente corría por mi espalda.
espalda y mis manos, instintivamente, acariciaban mi vientre. Ya había un pequeño bulto. No era visible para todos, pero yo lo sentía como si llevara el mundo dentro de mí. Cerré los ojos y escuché solo mi respiración. En ese instante, supe lo que tenía que hacer. No podía quedarme esperando que él decidiera por mí. No podía seguir apostando mi dignidad a la posibilidad de que su corazón le ganara al deber. No más. La decisión era mía. Y aunque doliera, aunque me partiera el alma renunciar a la ilusión de una familia con él, debía pensar en algo más importante, en el hijo que venía en camino, y en mí, en la mujer que aún quedaba dentro de esta piel cansada, pero no vencida. Me miré al espejo esa noche y susurré, nos vamos. Era la primera vez que me hablaba con firmeza desde que todo comenzó. No fue fácil planearlo. Estaba vigilada, aunque con suavidad. Mis movimientos eran seguidos, mis salidas controladas. Pero conocía el palacio mejor que muchos. Sabía por dónde entraban los proveedores. Conocía los horarios del personal y sobre todo contaba con una aliada, Amina. Ella no me hizo preguntas cuando le conté, solo me tomó de las manos y me dijo, hazlo por ti, hazlo por él. Me consiguió una maleta, ropa sencilla, un poco de dinero. También habló con un conductor de confianza que accedió a ayudarme sin hacer ruido. Era arriesgado. Si me descubrían, no sabía qué pasaría. Pero si no lo intentaba, me condenaría a una vida que no merecía. Una noche antes de partir, le escribí una carta a Khaled. No era una súplica, no era un reproche, solo era la verdad. Le conté que me iba, que lo hacía porque necesitaba recuperar mi nombre, mi fuerza, mi voz, y que algún día, si él realmente quería ser parte de la vida de su hijo, tendría que buscarme no como príncipe, sino como hombre. El aislamiento comenzó mucho antes de que me fuera del palacio. Lo entendí después, cuando miraba por la ventana del pequeño cuarto en el que me refugié tras escapar, escuchando los rezos lejanos en un barrio donde nadie sabía mi nombre. Aislada me sentí desde el instante en que Khaled me miró con temor en lugar de ternura. Desde que dejó de verme como mujer y comenzó a verme como una situación, aislada de mi país, de mi familia, de mis sueños. Pero este nuevo aislamiento era diferente, era físico, brutal. Ya no estaba en un cuarto de lujo, ni rodeada de sirvientes que fingían no mirar. Estaba sola. La habitación que alquilé con la ayuda del conductor que Amina contactó era pequeña, con paredes desconchadas y una cama angosta. No tenía vista, no tenía nada, pero tenía silencio, y por primera vez ese silencio no me oprimía, me protegía. Cada noche dormía abrazando mi vientre como si fuera mi escudo, recordándome que no estaba completamente sola. Estaba yo y él, mi hijo. Los primeros días fueron los más duros. No podía salir sin cubrirme el rostro, sin mirar 2 veces por encima del hombro. El miedo de que alguien del palacio me encontrara era constante. Me movía con cautela, como si cada paso pudiera revelar mi paradero. Evité usar mi nombre real. Cambié de número. Vivía con lo justo. Las náuseas seguían. El cansancio aumentaba, pero no tenía a nadie que me preguntara cómo me sentía. Me levantaba temprano, preparaba té de menta, escribía en mi cuaderno y me preguntaba si él había leído mi carta, si se había molestado, si se sentía traicionado, si en el fondo había sentido algo de pérdida. Pero lo que más me dolía era no saber si alguna vez buscaría a su hijo, no por mí, por él. Quería creer que lo haría, que en algún momento Khaled cruzaría el muro de su orgullo, de sus deberes, y preguntaría dónde estábamos. Pero esa esperanza era frágil, y yo no podía vivir alimentándome de ella. Una tarde, mientras lavaba ropa a mano en el patio común del edificio, sentí un leve movimiento en mi vientre. Al principio pensé que era mi imaginación, un reflejo de mis pensamientos ansiosos, pero luego lo sentí de nuevo, más claro, más real. Me quedé quieta, con las manos húmedas y la mirada en el horizonte polvoriento. Era él, se estaba moviendo, era su forma de decirme, aquí estoy, mamá. En ese instante, el aislamiento se quebró un poco, porque ya no estaba solo dentro de mí. Ahora comenzaba a presentarse al mundo. Era pequeño, sí, pero era fuerte. Estaba creciendo en medio de la tormenta, como una semilla que se niega a morir en la tierra más dura. Y entonces lo supe. No necesitaba palacios,
ni títulos, ni promesas rotas. Solo necesitaba cuidarlo, alimentarlo, amarlo. Mi aislamiento ya no era castigo, era refugio, y desde ahí construiría lo que fuera necesario para darle un futuro digno. El silencio puede ser un lugar seguro, pero también puede convertirse en una prisión cuando las voces del pasado comienzan a visitarte. En ese pequeño cuarto de paredes agrietadas, donde cada sonido de la calle se colaba como un intruso, empecé a escuchar voces que no estaban realmente ahí. No era locura, no, era memoria. Era la mente buscando compañía en medio del vacío. Escuchaba la voz de mi madre, diciéndome con dulzura que la vida siempre cobra caro, las decisiones que se toman con el corazón. Escuchaba a Amina, rezando en la cocina del palacio, murmurando que Alá no abandona a quienes actúan con verdad. Escuchaba incluso a Khaled, repitiendo con tono grave, esto lo cambia todo. Y sí, lo había cambiado todo, pero no de la manera que él creía. Su rechazo no me hizo más débil, me hizo más despierta. Me enseñó que el amor sin acción es solo un espejismo. Me mostró que los muros dorados pueden ocultar corazones enjaulados. Y también me dejó claro que, para salvar a mi hijo, tenía que salvarme primero a mí. Pero no todas las voces venían del pasado. Algunas llegaban desde las paredes, desde el edificio mismo, desde otras mujeres que vivían escondidas, como yo. En la habitación contigua había una joven siria que había perdido a su familia en la guerra. Su llanto en las madrugadas era un eco de mis propios miedos. En el piso de arriba, una anciana marroquí que hablaba sola, repitiendo historias de su juventud, como si el tiempo se hubiera quedado congelado en ella. Esas voces me recordaban que el dolor no me pertenecía solo a mí, que todas cargábamos con alguna ausencia, algún destierro, algún secreto. A veces nos cruzábamos en las escaleras con miradas breves, casi cómplices, y asentíamos sin palabras, sabiendo que cada una peleaba su propia batalla. En esas miradas encontré algo parecido a una red invisible que me sostenía sin tocarme. Yo no hablaba mucho, pero escuchaba todo. El mundo se había reducido a ese edificio, pero ahí dentro la vida seguía latiendo con fuerza. Y entre todas esas voces hubo una que comencé a buscar cada noche, la de mi hijo. No hablaba aún, claro, pero cuando me recostaba sobre mi costado, acariciando mi vientre, juraba que podía escucharlo respirar desde dentro. A veces le contaba cuentos, a veces le cantaba bajito, otras simplemente le hablaba de mí, de quién era antes de él, de cómo llegamos hasta ese cuarto, de lo que soñaba para nuestro futuro. Le decía que era fuerte, que su llegada me había salvado más de lo que él podía imaginar, y que, aunque aún no sabía cómo, lo protegería con todo lo que tuviera, aunque fuera poco, aunque no supiera qué vendría mañana. Él me respondía con movimientos suaves, como si entendiera cada palabra. Era mi pequeño cómplice, mi ancla, mi razón. Y en medio de ese mundo lleno de murmullos, fue su voz silenciosa la que me dio más fuerza, porque mientras todos hablaban, él me escuchaba con el corazón. No sé cómo lo supo. Quizás alguien dentro del palacio vio mi carta, o tal vez Khaled, en su silencio culpable, se atrevió a confesarlo. Lo cierto es que una tarde cualquiera, mientras lavaba unas pocas prendas en la azotea del edificio, escuché la puerta principal golpear con una violencia inusual. Mi corazón se detuvo. No era una visita cualquiera. Bajé con el alma atrapada en la garganta y vi al hombre de túnica negra escoltado por dos figuras robustas y silenciosas. No dijeron mi nombre, solo me miraron y uno de ellos me extendió una carta sellada con un emblema que reconocí al instante. Era el sello del rey, el padre de Khaled. Mis manos temblaban al romper el papel. El mensaje era breve, directo, cruel. Tu condición ha traído deshonra al linaje real. Cualquier intento de vincularte a nuestro nombre será respondido con consecuencias. Tu presencia no será tolerada dentro de ningún territorio bajo mi autoridad. Este asunto será manejado según lo que convenga al futuro del emirato. Me quedé paralizada. No eran palabras, eran cuchillos. El rey había hablado.
Y en su mundo, lo que él decía no se cuestionaba. Mi hijo, aún no nacido, aún sin voz, ya era considerado una amenaza, una mancha, una carga. No lo negaban por completo, pero lo exiliaban desde antes de su primer llanto. Y a mí me enterraban viva en el olvido. Las lágrimas no salieron de inmediato. Me quedé en silencio, como si el impacto me hubiera vaciado por dentro. No sentí miedo, sentí furia, una furia nueva que quemaba desde las entrañas, no por mí, por él, por mi hijo, porque lo estaban castigando por existir, por haber nacido del amor de una noche prohibida, de un vínculo que ellos jamás entenderían. Los guardias no esperaron mi reacción. Dejaron el mensaje y se fueron, como si hubieran arrojado basura, como si yo no fuera más que una mancha que debía ser borrada del mapa. Volví a subir a mi cuarto con la carta en el bolsillo y el alma hecha pedazos. Ya no había vuelta atrás. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del rey que alguna vez había saludado a la distancia en los pasillos del palacio, tan rígido, tan intocable. No podía evitar preguntarme si Khaled sabía. ¿Le habría contado? ¿Lo habría defendido? ¿O se quedó en silencio mientras su padre dictaba el destino de su hijo como si fuera una cifra más en una cuenta bancaria? No sabía qué dolía más, el desprecio del rey o la ausencia de Khaled. Pero en medio de toda esa oscuridad, hubo algo que brilló como una chispa pequeña y terca, la certeza de que mi hijo no necesitaba ser aceptado por un trono para tener valor, no necesitaba un apellido para ser digno, no necesitaba que nadie le diera permiso para existir. Lo tenía a él, me tenía a mí, y yo haría lo que fuera para que creciera libre, fuerte, amado. El rey podía ultrajar mi nombre, pero no podía tocar lo que ya latía dentro de mí. Los días empezaron a pasar más rápido, como si el tiempo supiera que algo importante se acercaba. Mi cuerpo se transformaba con cada amanecer. La barriga crecía, los movimientos eran más intensos, mi respiración más pesada. Ya no podía ocultarlo ni aunque quisiera. Cada persona que me cruzaba en la calle lo notaba, algunos con miradas de ternura, otros con esa mezcla de lástima y juicio que conocen bien las mujeres solas. Pero yo ya no bajaba la cabeza. Algo dentro de mí se había fortalecido. Tal vez era el instinto maternal, o tal vez era la certeza de que el hijo que venía no era un accidente, sino una misión. Lo sentía moverse por las noches como si bailara en mi vientre. A veces, cuando me recostaba con las manos en la panza, me reía sola. Le hablaba, le cantaba bajito, le decía que faltaba poco para vernos, que estaba haciendo todo lo posible para que naciera en un mundo menos cruel que el que me expulsó. Busqué ayuda médica en clínicas discretas, evitando hospitales grandes por miedo a que me rastrearan. En una de esas visitas, una doctora de voz dulce y manos firmes me tomó de la mano después de la revisión y me dijo: «Estás muy fuerte, tu bebé también, pero necesitas calma». No tenía cómo explicarle que la calma se me había ido cuando el padre de mi hijo prefirió el silencio, cuando su abuelo lo llamó deshonra antes de nacer. Pero asentí, porque también sabía que estaba en mis manos transformar el dolor en fuerza. Comencé a preparar el pequeño cuarto donde vivía. Lavé la única cobija suave que tenía, improvisé una cuna con una canasta y tejí con mis propias manos un par de botitas diminutas. Cada punto era una oración, cada nudo una promesa. No tenía lujos, ni oro, ni criadas, pero tenía amor, y no cualquier amor, uno que había sido forjado en el abandono, en la resistencia, en la esperanza ciega de una madre que no se rinde. Las noches eran las más difíciles. Sentía el peso de todo, el del cuerpo, el del corazón, el de lo que estaba por venir. Me despertaba sudando, soñando que lo perdía, que alguien venía a arrebatármelo. Pero entonces lo sentía moverse, como si supiera que yo lo necesitaba, y volvía a encontrar mi centro. Mi vecina Siria, que también esperaba un bebé, empezó a visitarme por las tardes. No hablábamos mucho, pero compartíamos silencios que sanaban. Me enseñó a respirar para el parto, a reconocer las señales del cuerpo. Era joven, pero tenía una sabiduría antigua en los ojos. Una tarde, mientras tomábamos té con menta, me dijo:
no necesitas más que el corazón para ser una buena madre. Lo demás se consigue. Y tenía razón, lo demás vendría. Pero el corazón, ese ya lo tenía todo puesto en él, en mi hijo, en el que estaba por venir y que cambiaría mi vida para siempre. Los lazos más frágiles son, a veces, los que más nos sostienen. Y lo descubrí en medio del polvo, del cansancio y de la incertidumbre. Había días en los que me sentía fuerte, valiente, lista para todo. Y había otros, más frecuentes de lo que quisiera admitir, en los que el miedo me doblaba como una rama seca, en los que me preguntaba si realmente podría con todo esto sola. Fue en uno de esos días, mientras colgaba ropa mojada en el patio, que recibí la carta. No venía firmada, pero reconocí de inmediato la caligrafía. Era de Khaled. Era la primera señal suya desde que me fui. La abrí con manos temblorosas. Decía que se enteró de la visita del rey, que no pudo evitarlo, que no me culpaba por haber huido, que había querido buscarme, pero estaba siendo vigilado por su familia. Estoy atrapado, escribió, pero no he dejado de pensar en ti, en ustedes. Al terminar de leer, mis ojos se nublaron. No sabía si llorar de alivio o de enojo. Ese mensaje reabrió una herida que apenas comenzaba a cicatrizar, porque por más que dijera que pensaba en mí, no había hecho nada. No me había defendido, no me había protegido, y aún así, una parte de mí quería creerle. Quería imaginar que su silencio era forzado, que sus manos estaban atadas, que de alguna forma aún había un hilo invisible que nos unía. Pero ese hilo era delgado, inestable, un lazo frágil entre dos mundos que nunca debieron tocarse. A los pocos días llegó otra nota, más corta. ¿Estás bien? Era todo lo que decía. Y con esas dos palabras me derrumbé. Porque sí, estaba bien físicamente, pero emocionalmente me sentía partida. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Khaled, en su voz, en la manera en que me tocaba el cabello en silencio. Pensaba en su contradicción. Un hombre dividido entre lo que siente y lo que representa. ¿Era justo para mí aferrarme a algo tan incierto? Decidí responder, no porque creyera que todo podía solucionarse, sino porque necesitaba cerrar el ciclo. Le escribí una carta breve, sincera. Le dije que el bebé estaba sano, que yo estaba luchando cada día por mantenerme firme, que su hijo venía en camino con fuerza, con vida, con luz. Pero también le dije que no lo necesitábamos si no podía ser valiente, que ya no había espacio para medias tintas, para silencios protectores. Tu ausencia también habla, Khaled, escribí al final, y yo aprendí a escuchar. A los pocos días, un mensajero volvió. No traía respuesta. Solo vino a entregar dinero en efectivo dentro de un sobre. No me sorprendió. Era su forma de cuidar desde lejos. Pero lo rechacé. Lo devolví con el mismo mensajero, porque mi hijo no se alimentaría de remordimientos disfrazados de ayuda. No quería una vida sostenida por hilos rotos. Si Khaled iba a ser parte de nuestras vidas, tenía que hacerlo como hombre, no como sombra. Nunca imaginé que volvería a verlo, mucho menos en ese lugar, en ese momento. Era una mañana tranquila, de esas en las que el sol calienta sin quemar y el aire huele a pan recién horneado. Salí a comprar algunas cosas para preparar la comida. Caminaba despacio, con una mano sobre el vientre y la otra sosteniendo la bolsa de tela, cuando lo vi. Estaba parado al otro lado de la calle, vestido con ropa sencilla, sin escoltas, sin protocolo. Su rostro, antes tan impenetrable, se veía cansado, más humano. Por un momento pensé que era un espejismo, una fantasía creada por mi corazón, pero no, era Khaled. Cruzó la calle con pasos firmes, pero al llegar frente a mí, dudó. Luna, dijo, como si mi nombre le supiera diferente ahora. No supe qué decir, no grité, no lloré, no corrí, solo lo miré, esperando que él hablara, que explicara por qué estaba ahí después de tanto silencio. Necesito hablar contigo, dijo, y con eso supe que algo había cambiado. Fuimos a un parque pequeño, donde las madres sentaban a sus hijos en columpios oxidados, y el tiempo pasaba más lento. Nos sentamos en una banca, y por unos segundos solo escuchamos el sonido del viento entre los árboles. Él fue el primero en romper el silencio. Me contó que se había enterado de todo lo que había hecho el rey, que no lo aprobaba,
que había intentado frenarlo. No soy como él, dijo, con los ojos clavados en el suelo, pero a veces siento que estoy atrapado en sus pasos. Hablaba con dolor, con rabia contenida. Me contó que había dejado el palacio temporalmente, que había inventado un viaje oficial para poder venir a buscarme. Tu carta me sacudió, confesó. No sabía cuánta cobardía había en mi silencio hasta que leí tus palabras. Me miró con lágrimas que luchaban por no salir. No puedo prometerte un trono ni una familia perfecta, pero quiero estar con mi hijo. Quiero verlo nacer, quiero sostenerlo. Aunque no me perdones, por favor, déjame estar ahí. Me quedé en silencio largo rato. No era fácil. Había pasado noches enteras imaginando este momento, y ahora que estaba aquí, mi alma temblaba. No por amor, porque el amor ya no era suficiente, sino por todo lo que había dolido, por todo lo que tuve que reconstruir sola. Lo miré y le dije, con la voz más serena que encontré, si vas a estar, es para quedarte. No quiero promesas rotas, ni visitas a escondidas. Este hijo necesita algo más que tu apellido, necesita tu presencia, tu coraje. Él asintió. Lo sé, y estoy listo. No lloré, no lo abracé, pero algo dentro de mí, muy profundo, se aflojó. Una parte del peso se desvaneció, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, no estaba sola. La partida no fue como en las películas, con lágrimas en los ojos y maletas rodando hacia una estación. Fue silenciosa, precisa, casi clínica. Khaled volvió al día siguiente, temprano, con un semblante decidido. Había hecho arreglos para que me trasladaran a una casa fuera del alcance del rey, en una ciudad costera donde nadie conocía mi nombre. No es para esconderte, me dijo con firmeza, es para protegerte. Me costaba confiar. Aún sentía el eco del abandono, del silencio que me dejó sola cuando más lo necesitaba, pero en su voz había una determinación nueva. Ya no era el príncipe confundido por el deber, era un hombre, uno que, por fin, estaba dispuesto a actuar. Me entregó un pasaporte con mi nuevo nombre legal, papeles en regla, una cuenta de ahorro con un fondo que aseguraría mi tranquilidad por meses. No es caridad, aclaró, es responsabilidad, y yo lo supe. Su presencia no era un intento de redimirse como amante, sino como padre, y eso, por primera vez, tenía sentido para mí. Empacar fue extraño. No tenía muchas cosas, pero cada prenda, cada libreta, cada frasco de té tenía una historia. No me dolía dejar atrás el cuarto. Ese rincón había sido un refugio y una celda al mismo tiempo, pero sí me dolía despedirme de las mujeres que compartieron sus silencios conmigo. Fui con Leila, con la joven siria y con la anciana del piso de arriba. Les agradecí sin palabras. Ellas sabían. Me abrazaron con fuerza, como si sus brazos intentaran pasarme toda la energía que iban a necesitar mis días siguientes. Amina, aunque lejos, me envió una nota. Que Alá guíe tus pasos. Que ese niño crezca con la fuerza de su madre. Me fui con esas palabras grabadas en el pecho. El conductor que me recogió era discreto, amable, no hizo preguntas. Khaled no vino conmigo. No quiero ponerte en peligro, me dijo antes de partir, pero llegaré, lo prometo. Lo miré por última vez desde la ventana del coche y algo en mí se resistía a creer. Pero otra parte, muy adentro, quería tener fe. El viaje fue largo, con paradas breves en pueblos que olían a sal, a especias, a pasado. Miraba por la ventana con la mano en el vientre, como si así pudiera calmar la ansiedad. Pensaba en todo lo que había dejado atrás. No solo Rabat, el palacio, el amor prohibido. También dejaba atrás una versión de mí misma, la que temía, la que dudaba, la que esperaba ser salvada. Ahora iba hacia lo desconocido, pero ya no iba rota, iba completa, con miedo, sí, pero también con decisión. Sabía que la partida estaba marcada, que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que estaba dando el paso correcto, por mí, por él, por nosotros. No fue el destino quien eligió por mí, no fue Khaled, ni su padre, ni el miedo, ni siquiera el amor. Fui yo. Yo decidí quedarme, decidí no huir más, pero tampoco volver atrás. La nueva ciudad era pequeña, cálida, con calles que olían a pan horneado y al mar que se colaba entre los muros como un susurro constante. La casa era humilde pero limpia, con ventanas grandes y una puerta azul que rechinaba un poco. Me sentí seguro
oscura por primera vez en mucho tiempo. Ahí, en ese rincón del mundo, comencé a construir la vida que mi hijo merecía. No una vida de lujos ni de títulos, sino una vida digna. Planté hierbas en macetas, colgué cortinas claras y puse junto a mi cama un cuaderno nuevo, donde cada noche le escribía a mi bebé. Le contaba sobre el día, sobre lo que comimos, sobre cómo se sentía moverse en mi vientre. Ese cuaderno se volvió nuestra conversación privada, la historia que él leería cuando creciera. Quería que supiera que no fue una carga, sino mi salvación. Mi elección fue clara: criar a mi hijo como una mujer libre, lejos del control de un trono que lo vería como una amenaza y lejos también de la idea romántica de una familia que no existe. Khaled me había ofrecido apoyo y acepté parte de él, lo legal, lo necesario, lo justo. Pero no acepté su presencia constante hasta que estuviera listo para estar por completo. Le dije en una llamada breve, con la voz firme y el corazón apretado: eres su padre, pero si vienes es para quedarte, no para ir y venir como sombra. Él lo entendió, me lo agradeció y entonces esperé, pero no como antes. Esta vez esperé de pie. Continué mis días con rutina simple. Cocinaba, caminaba en la playa al amanecer, tejía pequeñas mantitas, leía libros de parto natural. A veces me sentaba en la terraza y veía el cielo cambiar de colores, preguntándome qué tan lejos estaba el momento de tenerlo en brazos. Sentía miedo, claro, pero el miedo ya no me paralizaba. Ahora era parte del camino. Una vecina anciana, Fátima, comenzó a visitarme a diario. Había sido partera en su juventud y sin pedírselo se convirtió en mi guía. Me enseñó a respirar mejor, a preparar infusiones, a no temer al dolor. El dolor nos forma, decía, pero no nos define. En su sabiduría me acompañaba cada noche. Con ella reafirmé mi decisión. No tendría a mi hijo en un hospital lleno de protocolos y ojos curiosos. Lo tendría ahí, en casa, rodeada de silencio, de paz y de verdad, porque mi elección no era solo sobre dónde dar a luz, era sobre cómo vivir, cómo enseñarle a mi hijo desde el primer respiro que la dignidad no se negocia, que la libertad se cuida y que el amor no debe doler. Yo había elegido eso, elegí la calma, elegí la firmeza, elegí ser su madre con todo lo que eso implicaba, aunque costara, aunque doliera, aunque implicara renunciar a muchas cosas, porque a cambio había ganado algo que no cambiaría por nada, la certeza de estar haciendo lo correcto. El día de la despedida no siempre llega con lágrimas. A veces se presenta como una brisa suave, como una decisión tomada sin ruido, pero con todo el peso del alma. Me desperté temprano ese día, como si mi cuerpo ya supiera que algo estaba por terminar. El cielo estaba gris, con nubes bajas que cubrían la costa como una manta vieja. Preparé té con menta y me senté en la terraza, envuelta en una manta, con la mano sobre mi vientre, que ya era una curva firme, pesada, llena de vida. Pensaba en todo lo que había dejado atrás, el palacio, las miradas, los silencios. Pensaba en mi madre, en mis raíces, en la niña que fui alguna vez. Y sobre todo, pensaba en Khaled. Había enviado un mensaje 2 días antes: parto mañana, quiero verte antes, solo un momento. No respondí, no porque no quisiera, sino porque ya no necesitaba más palabras. Él había estado ausente cuando más lo necesité. Y ahora, por más que intentara volver, ya no era el mismo lugar el que lo esperaba. Pero apareció al atardecer, como siempre, sin avisar. Llevaba ropa sencilla, el rostro cansado, ojeras profundas. No traía escoltas, ni regalos, ni promesas. Solo traía sus ojos, que me buscaron como si quisieran quedarse con una última imagen. Me encontró en el jardín regando las plantas con movimientos lentos. No dije nada, solo lo miré. Él caminó hacia mí con paso inseguro, y cuando estuvo frente a mí, me habló como un hombre rendido. Sé que no merezco tu perdón, sé que llego tarde a todo, pero quería despedirme antes de irme. El rey está empeorando, me obligan a volver. Bajó la mirada. No sé cuándo podré salir otra vez. Yo asentí. No había nada más que decir. La historia entre nosotros ya se había contado, con todas sus pausas y ausencias. Gracias por venir, fue lo único que dije. Quise abrazarlo, pero no lo hice. Quise decirle que lo extrañaría, pero tampoco lo hice, porque no quería que esa despedida tuviera
la forma del pasado. Quería que tuviera dignidad. Él se inclinó un poco, como si quisiera tocar mi vientre, pero dudó. ¿Puedo?, me preguntó, y yo asentí. Puso su mano sobre mi barriga, y por un instante el bebé se movió. Fue un momento breve pero eterno. Khaled sonrió, una sonrisa triste, rota, como quien abraza algo que sabe que está a punto de perder. «Dile que lo amo», susurró, «aunque no esté, aunque no pueda estar». Me mordí el labio para no llorar, porque yo también lo amaba, pero había aprendido que amar no siempre es suficiente. Le tomé la mano y la apreté por última vez. Luego se alejó. No miró hacia atrás y yo tampoco. Volví a entrar a casa con el corazón herido, pero firme. Sabía que esa despedida era necesaria, que soltar también es una forma de cuidar y que a veces lo más valiente que podemos hacer es dejar ir. El camino solitario no se trata solo de estar sola. Se trata de caminar con el alma abierta, sin nadie que te tome la mano, con los pies descalzos sobre decisiones que duelen. Después de que Khaled se fue, sentí que algo dentro de mí también se marchó, pero no fue debilidad. Fue como si la parte de mí que seguía esperando, que seguía imaginando una historia compartida, finalmente hubiera aceptado su final. Me miré al espejo esa noche y vi a una mujer distinta. Tenía el rostro más cansado, los ojos más hondos, pero también una mirada firme. La soledad ya no era un castigo, era un territorio propio. Cada paso lo daba sabiendo que no había red debajo, que no había nadie que me sostuviera si caía, y aún así seguía. Cada día era una elección: levantarme, preparar mi comida, hablar con el bebé, escribirle en el cuaderno. No tenía promesas ni seguridades, pero tenía mi voluntad, y eso, en momentos de silencio absoluto, era mi mayor compañía. Las calles del nuevo barrio ya eran familiares. Sabía a qué hora pasaba el panadero, qué vecina regaba las plantas con más esmero, cuál de los niños del edificio gritaba primero cada mañana. Pero por dentro seguía siendo una extranjera. No porque me rechazaran, sino porque ya no era la misma que llegó. Yo ya no era la luna ingenua, ni la intérprete tímida del palacio. Era otra, una mujer que caminaba con una vida dentro, que cargaba cada latido como si fuera una oración. En ese camino solitario descubrí cosas que nunca había notado: el placer de estar en silencio sin explicar nada a nadie, la fuerza de decir no sin culpa, la belleza de preparar una comida solo para mí sin sentir vacío. Aprendí a escuchar mi cuerpo, a identificar lo que necesitaba, a cuidarme como nunca antes, y sobre todo aprendí a respetar mi propia historia. Ya no quería que me salvaran, ya no necesitaba que alguien regresara, ya no esperaba nada, solo caminaba, y eso era suficiente. Pero no todo era fortaleza. Había noches en las que la cama me parecía demasiado grande, donde el silencio me hacía preguntas que no podía responder. ¿Y si algo me pasaba? ¿Y si el bebé enfermaba? ¿Y si algún día preguntaba por su padre y yo no supiera qué decir? No tenía respuestas, solo tenía mi promesa, y esa promesa me sostenía. Caminaba sola, sí, pero caminaba con propósito. No era una huida, era una construcción. Día con día, piedra por piedra, estaba levantando un refugio invisible, y aunque a veces temblaba, sabía que no me estaba quebrando, me estaba formando, me estaba conociendo, me estaba preparando para el momento más importante de mi vida: recibir a mi hijo. Y cuando ese día llegara, quería que él me viera con los ojos cerrados y el corazón abierto, y supiera que su madre lo esperó entera, aun cuando todo lo demás se derrumbaba. Reconstruirme no fue un acto de un solo día. No sucedió tras una revelación dramática ni después de una conversación redentora. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como el crecimiento de una planta que rompe la tierra sin hacer ruido. Me fui reparando entre tareas cotidianas, entre rutinas simples, entre silencios profundos. Cada mañana al despertar y seguir adelante, aún con miedo, era una pequeña victoria. Me reconstruía cuando preparaba mi propio desayuno, no como una obligación, sino como un acto de amor hacia mí. Me reconstruía cada vez que me miraba al espejo y no desviaba
bajaba la mirada. Me reconstruía cuando aceptaba el cansancio sin sentirme débil, cuando me daba permiso de llorar sin culpa, cuando dejaba de compararme con la idea de lo que debería ser. Aprendí que no se necesita estar completamente entera para ser madre. Lo que se necesita es estar presente, con honestidad, con voluntad, con amor verdadero. Y eso, aunque a veces doliera, ya lo tenía. Fátima, la vecina que me acompañaba con sus silencios sabios, fue una pieza clave en esa reconstrucción. Cada tarde me visitaba con infusiones distintas, historias de otros partos, consejos simples que cargaban décadas de experiencia. Me enseñaba a cuidar de mí como si fuera mi propia hija. Me decía que el cuerpo de una mujer recuerda todo, incluso lo que la mente olvida. No te juzgues tanto, repetía. Lo que pasaste te rompió, sí, pero lo que haces ahora te está haciendo nueva. Y yo la creía, porque sentía en cada gesto, en cada palabra, que ella hablaba desde un lugar de verdad. A veces nos sentábamos en silencio, solo escuchando el viento pasar entre las rendijas de las ventanas. En ese silencio me reconstruía también, porque había aprendido a estar conmigo sin miedo, sin sentir que debía huir de mis propios pensamientos. Había días en los que volvía a caer, claro, días en los que la ausencia de Khaled dolía más que otras veces, días en los que el peso del vientre se sentía como una carga más emocional que física, pero ya no me quedaba ahí. Ya no me revolcaba en ese dolor, lo dejaba pasar, lo miraba a los ojos y seguía. Una mañana decidí sacar todos los recuerdos que me quedaban de mi vida anterior, la pulsera que él me dio, las cartas, incluso la ropa que usaba en el palacio. Lo puse todo sobre la mesa y lo observé por última vez, no con odio, no con nostalgia. Lo miré con respeto. Era parte de mi historia, no lo negaría, pero ya no lo cargaría como una cruz. Le agradecí en silencio, por lo que me enseñó, por lo que me hizo perder, por lo que me obligó a descubrir en mí. Luego, envolví todo en una caja y la guardé en el fondo del armario, no para olvidarlo, sino para que dejara de pesarme. Ese acto tan pequeño fue un paso gigante en mi reconstrucción. Era el cierre simbólico de un capítulo, porque ahora mi historia seguía, pero bajo mis propias reglas. También empecé a caminar más. Salía al amanecer, cuando la ciudad aún dormía, y caminaba por la playa, dejando que la brisa del mar acariciara mi rostro. A veces llevaba el cuaderno donde escribía para mi hijo, y ahí, sentada sobre una piedra grande, le contaba lo que sentía. No todo era bonito. A veces le hablaba de mis miedos, de las dudas, de la tristeza, pero sobre todo le hablaba de la esperanza, de la emoción de conocerlo, de las ganas de oler su piel, de escuchar su primer llanto, de sentir su manita aferrada a mi dedo. Le decía que estaba haciendo todo lo que podía, que no era perfecta, pero que lo amaba con una fuerza que me sorprendía cada día. En esas caminatas, entre arena y cielo, terminé de reconstruirme, porque entendí que no necesitaba volver a ser quien era antes. Esa luna ya no existía. La mujer que ahora caminaba por la orilla del mar era nueva, y aunque tenía cicatrices, también tenía alas. Los mensajes comenzaron a llegar en silencio, como si supieran que debían colarse entre los pliegues de una vida que apenas comenzaba a tomar forma otra vez. El primero fue un sobre sin remitente, entregado por un niño que vendía dulces cerca del mercado. Lo tomó de su bolsillo como si fuera cualquier cosa, y con una sonrisa inocente me dijo: «Esto es para ti, señora». Lo abrí con las manos temblando. La letra era inconfundible. Era de Khaled. No usaba nombres, no mencionaba fechas, no decía dónde estaba, pero cada palabra estaba cargada de ansiedad, de dolor, de una urgencia que atravesaba el papel. «No puedo llamarte, me vigilan, pero no he dejado de pensar en ustedes, en ti, en nuestro hijo. Dime que están bien». Leí esa carta una y otra vez durante horas. La guardé debajo del colchón, como si fuera un tesoro prohibido. Y aunque no lo quería admitir, esa carta
me removió algo por dentro, no porque extrañara su presencia, sino porque era la prueba viva de que aún estaba luchando, aunque fuera desde lejos. A los pocos días llegó otro, esta vez en un paquete con pan árabe que una vecina dijo haber recibido de un conocido mío del norte. Adentro, envuelto con cuidado, había un pañal de tela bordado con mi nombre y una nota aún más corta: para él que nos une. Esa frase, simple y cruda, me quebró por dentro, porque sí, a pesar de todo, aún había algo que nos unía, y ese algo tenía corazón, movimiento, alma. Ese algo era mi hijo. Durante días no supe qué hacer. No podía escribirle de vuelta. No había dirección. No había forma de saber si mis palabras llegarían, y sin embargo, empecé a escribir. Cartas que no enviaba. Las dejaba debajo del colchón, una tras otra, como si fueran un puente invisible entre dos mundos separados por el miedo. Le contaba sobre el embarazo, sobre mis días, sobre los movimientos del bebé, sobre cómo me sentía. No sabía si alguna vez él leería esas palabras, pero escribirlas me hacía sentir menos sola. Un día, mientras compraba fruta en el mercado, me abordó un hombre de edad incierta, con rostro amable y ojos inquietos. Se presentó como Hamid y dijo que venía de parte de alguien que aún cree en ti. Mi cuerpo se tensó al instante. No confiaba en nadie, pero sus palabras eran cuidadosas, casi respetuosas. «Solo quiere saber si estás bien», repitió. Me dio un número. Me dijo que podía usarlo una sola vez. Después desaparecería. Esa noche, tras muchas dudas, marqué. Una mujer contestó. Su voz era firme, pero cálida. Me pidió una palabra clave. Dije, agua. Hubo un silencio largo. Y luego, la voz de Khaled. No sabía si reír o llorar. Luna, dijo, como un suspiro. Me contó que su padre estaba muy enfermo, que los conflictos dentro del palacio lo habían puesto en una posición delicada, que había sido amenazado por querer reconocer a nuestro hijo. Pero no voy a soltarlo, juró. No voy a soltarlo jamás. Le respondí con la misma honestidad. No necesito un mártir, necesito un padre presente. No me prometas lo que no puedes cumplir. La llamada duró apenas 7 minutos, pero me marcó. Durante días sentí que caminaba flotando, no porque pensara que todo se arreglaría. Ya no creía en finales perfectos, pero esa conversación me recordó que, en medio de todo, había alguien más allá de los errores, más allá del poder, más allá del miedo. Un hombre que, aunque no supiera cómo, aún intentaba sostener el hilo que nos unía. Los mensajes siguieron, más esporádicos, más ocultos. A veces eran dibujos, a veces libros con frases subrayadas, a veces nada. Días de silencio que dolían, pero ya no eran un vacío, eran parte de un diálogo que se resistía a morir. Y aunque lo sabía lejos, lo sentía cerca, porque cada mensaje prohibido era una prueba de que nuestra historia rota y todo aún palpitaba, no como antes, no como un amor romántico, sino como una verdad compartida que ninguno de los dos estaba dispuesto a enterrar. No todos los regresos vienen anunciados con ruido. Algunos llegan como el viento antes de la lluvia, silenciosos pero inevitables. Era una tarde como cualquier otra. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, el aire olía a humedad y yo acababa de terminar de doblar la ropa del bebé. Me senté en la mecedora que me regaló Fátima y comencé a escribir en el cuaderno una carta más para él, para Khaled, aunque sabía que probablemente nunca la leería. Fue entonces cuando escuché 3 toques secos en la puerta. Pensé que era la vecina, o quizá el panadero que a veces pasaba tarde, pero al abrir me quedé sin aliento. Era él, Khaled, parado frente a mí, solo, sin guardias, sin anuncio, con los ojos rojos y la voz atrapada en la garganta. No dijo nada al principio, solo me miró. Y yo sentí como todos los días de espera, de rabia, de preguntas se estrellaban contra ese instante. No podía quedarme allá, fueron sus primeras palabras. No después de todo lo que pasó. Me aparté para que entrara. Caminó lento, como quien pisa tierra desconocida. Se sentó al borde de la silla, sin tocar nada, como si temiera romperlo todo. Me contó lo que había pasado. Su padre había muerto. El palacio estaba sumido en un caos silencioso. Las decisiones ya no eran suyas.
Había enfrentado a sus tíos, a los ministros, a toda una maquinaria de poder que lo veía como una amenaza por querer reconocer a un hijo nacido fuera del linaje. Renuncié, dijo con los ojos llenos de sombra, a todo, a la herencia, al título, a la vida que me habían impuesto. Lo miré sin parpadear, no porque dudara de sus palabras, sino porque jamás imaginé que las escucharía. Renuncié, repitió, porque entendí que perderte a ti y a él era perderlo todo. Me quedé en silencio. No sabía si abrazarlo, si gritar, si llorar, porque lo que había soñado tanto tiempo estaba ahí, frente a mí, pero no era como lo imaginé. Lo invité a pasar a la habitación del bebé. Él entró con pasos suaves, como si el espacio le impusiera respeto. Tocó la cuna con la yema de los dedos, miró los dibujos que yo había pegado en la pared, las mantas tejidas, los libros en la repisa. «Todo esto lo hiciste tú», dijo, con una mezcla de admiración y vergüenza. Asentí. Cada noche con miedo, con esperanza, con amor, todo a la vez. Nos quedamos ahí, parados junto a la cuna vacía, los dos llenos de algo que no sabíamos cómo nombrar. No éramos los mismos. Él ya no era el príncipe. Yo ya no era la intérprete inocente. Éramos dos sobrevivientes de una historia que casi nos rompe. «No vengo a pedirte nada», dijo de pronto. «Ni perdón, ni lugar. Solo quiero estar, si me dejas». Y en sus ojos vi algo que nunca le había visto antes: humildad. Lo invité a quedarse a cenar. Comimos en silencio, con pausas largas, como si cada bocado necesitara espacio para digerir también las emociones. Me habló de sus planes. Quería quedarse en la ciudad. Buscaría trabajo con un viejo amigo. No sabía si podía empezar de cero, pero quería intentarlo. Por su hijo, por él mismo, por nosotros. Si algún día yo lo permitía. Esa noche, antes de irse, se acercó a mí con cautela. «¿Puedo tocarlo?», preguntó, señalando mi vientre. Asentí. Puso la mano con suavidad, como si temiera romper algo. El bebé se movió. Él rió una risa pequeña, como si la vida le hubiera regresado de golpe. «Ahí estás», susurró. «Te esperé tanto». Yo lo miré, y por un instante no vi al hombre que me falló, ni al que huyó. Vi al padre, al que con todo en contra había vuelto. No sabía qué vendría después. No sabía si podríamos ser una familia. Pero por primera vez sentí que el regreso no era un final, era un nuevo comienzo. El pasado no siempre se queda atrás. A veces regresa disfrazado de justicia, otras veces de amenaza. En nuestro caso, regresó como un emisario del poder, con una advertencia envuelta en cortesía. Fue 2 días después del regreso de Khaled. Él ya se había instalado en un pequeño departamento cerca de mi casa, sin lujos, sin títulos. Habíamos acordado tomarnos las cosas con calma. Yo necesitaba verlo presente, constante, real. Él estaba dispuesto, pero el silencio no duró mucho. Una tarde, mientras tejía una cobija nueva para el bebé, tocaron la puerta con la misma firmeza que reconocí de aquel día cuando el rey aún vivía. Al abrir, un hombre trajeado, impecable, con el rostro neutro, me entregó un sobre. «Vengo en nombre del consejo», dijo, refiriéndose a los líderes que habían tomado el control tras la muerte del rey. «Hay condiciones». Cerré la puerta con el corazón latiéndome en las sienes. Khaled llegó minutos después. Le mostré la carta. La leyó sin decir palabra, pero sus manos temblaban. Las condiciones eran claras. Si Khaled insistía en reconocer públicamente al niño, perdería todos los beneficios familiares, el derecho a usar el apellido, cualquier protección política o económica. Además, advertían que si el escándalo crecía, podrían usar medios legales para cuestionar la custodia del niño, alegando que su nacimiento ponía en riesgo la estabilidad del emirato. Era una amenaza disfrazada de protocolo, un último intento de borrar lo que no podían controlar. «No pueden hacer eso», dije, con la furia subiéndome por la garganta. Pero Khaled me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Sí pueden», murmuró. «Si yo les juego el juego, pueden destruirnos desde dentro». Fue en ese momento cuando entendí que no bastaba con haberse ido del palacio. Para cortar el hilo, había que romperlo por completo, y eso significaba enfrentarlos. No con violencia, con verdad, con firmeza, con voz. Era momento de dejar de esconderse, de hablar, de ponerle nombre a lo que éramos, a lo que él había decidido ser. Esa noche no dormimos. Hablamos durante horas, planeamos,
debatimos, lloramos. Khaled me confesó que había contactado a un periodista europeo de confianza dispuesto a publicar su versión. No es para escándalo, dijo, es para dejar constancia, para que nadie pueda inventar nuestra historia. Yo dudé, me asustaba, pensaba en mi hijo, en su futuro, pero también sabía que quedarnos callados era dejar que otros escribieran el final por nosotros. Así que acepté. Grabamos un testimonio juntos, en un cuarto sencillo, sin adornos. Él habló con el corazón en la mano. Contó cómo nos conocimos, cómo se enamoró, cómo me falló y cómo eligió regresar. Reconoció al niño, le habló directamente a la cámara. No me importa perder títulos, no me importa perder herencias. Lo único que no voy a perder es a mi hijo. Yo hablé después, no como víctima, como madre, como mujer. Dije que no buscaba venganza, ni dinero, ni atención, solo respeto. Dije su nombre, dije que el hijo que esperaba no era un escándalo, era un milagro. El video se publicó a los 2 días. No tardó en hacerse viral. Los medios internacionales lo replicaron. Las redes sociales se llenaron de comentarios, unos de apoyo, otros de crítica. El Palacio no respondió públicamente, pero el mensaje era claro. No nos iban a poder callar, ya no. Y aunque sabíamos que la reacción vendría, nos preparamos. Legalmente, emocionalmente. El enfrentamiento final no fue un grito, fue un acto de valor silencioso. Fue elegir nuestra verdad por encima del miedo. Las consecuencias llegaron. Nos congelaron cuentas, retiraron beneficios, pero no pudieron tocarnos, porque ya no vivíamos bajo su techo, ya no les debíamos obediencia, habíamos roto la cadena, y en ese proceso nos liberamos, nos reconstruimos, nos elegimos, no como antes. No desde el amor romántico, sino desde el compromiso real, el de padres, el de humanos, el de sobrevivientes que decidieron no esconderse más. Nunca entendí completamente lo que significaba valor hasta que tuve que sostenerlo con mis propias manos. No es valentía de película, de esas que vienen con música de fondo y aplausos. Es una valentía silenciosa, cotidiana, muchas veces dolorosa. Mi valor no nació cuando enfrenté a los poderosos, ni cuando decidí tener a mi hijo sola. Nació en las pequeñas decisiones, cuando elegí levantarme de la cama en los días más oscuros, cuando comí aunque no tuviera hambre, cuando le hablé a mi hijo en el vientre, aunque el mundo pareciera desmoronarse. Mi valor fue mirarme al espejo con estrías, ojeras y miedo, y aún así decirme, estás haciendo lo mejor que puedes. Fue ponerle nombre al dolor, reconocer la decepción, dejar ir la culpa. Fue entender que ser fuerte no era no llorar, era no rendirme. Cada día que pasaba me sentía más dueña de mí, más madre, más mujer, no perfecta, pero completa. Y eso para mí era una forma de victoria. Hubo un día en particular que marcó esa transición. Estaba sola en casa, con la lluvia golpeando las ventanas y el cuerpo cansado. Me dolía todo, no solo físicamente. Me dolía la historia, me dolía el camino recorrido, me dolía la ausencia de una familia que nunca llegó a entenderme. Me dolía haber amado tanto a alguien que no supo quedarse cuando más lo necesité. Y aún así, estaba de pie, preparando una sopa caliente para mí, doblando la ropa del bebé, escribiéndole una carta más. Ese día me miré al espejo largo rato, no para comprobar si estaba bonita o no, sino para reconocer a esa mujer que, pese a todo, seguía caminando. Vi mis ojos con otras luces, vi mis manos con otros significados. Todo en mí había cambiado, porque ya no actuaba por miedo, ni por amor ciego, ni por dependencia. Actuaba por convicción, por dignidad, por valor. Ese fue el momento en que me sentí más libre. No necesitaba que nadie me dijera «te amo» para sentirme suficiente. Yo ya me lo estaba diciendo sola. Cuando comencé este camino, no tenía idea de todo lo que perdería, ni todo lo que ganaría. El valor no vino con un manual, vino con errores, con tropiezos, con noches sin dormir.
pero también con pequeños triunfos que nadie vio. Cuando logré dormir más de 3 horas seguidas sin sobresaltos, cuando aprendí a controlar mi respiración en los ataques de ansiedad, cuando pude escuchar el nombre de Khaled sin que se me cerrara el pecho, descubrí que tener valor no era volverse de piedra, sino aprender a ablandarse en los momentos justos, sin quebrarse. Fue con ese entendimiento que comencé a escribir no solo para mi hijo, sino para mí. Escribía lo que había vivido, lo que sentía, lo que soñaba. Esas páginas se volvieron mi espejo más honesto. Me ayudaron a ver con claridad todo lo que había aguantado, todo lo que había construido y todo lo que ya no iba a permitir, porque una vez que conoces tu propio valor, ya no aceptas menos de nadie. Khaled me lo dijo una tarde cuando pasaba a dejar unas frutas que había comprado para mí. «Estás distinta», murmuró, más fuerte. Y sí, lo estaba. Ya no lo necesitaba como antes. Y él lo sabía. No lo dije para herirlo. Lo dije con amor, con verdad. Le expliqué que lo quería en la vida de nuestro hijo, pero que mi vida no giraría alrededor de él nunca más. Me miró con un respeto que no había visto en sus ojos antes. Me dijo que lo entendía, que lo admiraba. Y fue ahí cuando supe que algo importante había cambiado. Él ya no intentaba rescatarme, me acompañaba desde donde yo permitía. Ese era mi valor, saber poner límites, saber abrir y cerrar puertas según mi paz. Saber decir sí sin miedo y no sin culpa. No importaba lo que el mundo dijera, no importaban los comentarios, ni las opiniones, ni las viejas reglas de un sistema que nunca me quiso libre. Yo era libre y nadie me lo iba a quitar. La vida tiene maneras extrañas de girar, como si el destino esperara el momento menos previsto para mover las piezas del tablero. Y cuando lo hace, no pregunta si estás lista, simplemente lo hace. Fue una mañana como cualquiera. Había dormido poco. El bebé se movía mucho durante la noche y mi cuerpo comenzaba a dar señales claras de que el nacimiento estaba cerca. Preparé té de hierbas, como siempre, y abrí las ventanas para dejar que el aire fresco barriera los pensamientos pesados. Estaba escribiendo una carta más para mi hijo. Ya tenía varias guardadas, con fechas, detalles, pedacitos de mí, cuando sonó el timbre. Al abrir, me encontré con Fátima. Llevaba en las manos un periódico, arrugado y húmedo por la llovizna de la mañana. «Tienes que ver esto», dijo con urgencia. Me senté y comencé a leer el artículo en la portada. Era de un diario extranjero, con la fotografía de Khaled, pero no vestido como príncipe. Lo mostraban con ropa común, sentado en un café de la ciudad, hablando con una periodista. El titular decía: «Renuncia real, el jeque que eligió ser padre antes que príncipe». Sentí que el corazón se me salía del pecho. Leí cada palabra con lentitud. Hablaba de todo, del conflicto con el consejo, de su decisión de abandonar el linaje, de su lucha por reconocer públicamente a nuestro hijo. Mencionaba incluso mi nombre, pero con respeto, sin sensacionalismo. La periodista relataba cómo él había dejado atrás una vida de lujos por convicción, no por castigo. Y cerraba con una cita que me hizo temblar. «No quiero que mi hijo crezca escuchando historias sobre su padre. Quiero que me conozca con hechos, no con leyendas. No soy un príncipe, soy su papá». Me cubrí la boca con la mano sin poder contener el llanto. No era el contenido de la noticia lo que me rompía por dentro, era la verdad detrás de ella. Khaled había hablado, no en secreto, no a escondidas, al mundo, y esa decisión lo cambiaba todo, porque no solo me defendía a mí, defendía a nuestro hijo, y eso, para mí, era el giro más inesperado de todos. Esa tarde fui a buscarlo. No le avisé. Solo aparecí frente a su puerta, con el periódico en la mano y el corazón en la garganta. Me abrió con cara de sorpresa, sin saber qué decir. «¿Lo leíste?», preguntó con una voz rota, como si temiera mi reacción. No respondí de inmediato. Caminé hacia él y lo abracé, no por amor romántico ni por nostalgia, sino por gratitud, por respeto, por reconocimiento. «Lo hiciste»,
le dije. Dijiste nuestra verdad. Él me sostuvo con fuerza, como si por fin pudiera respirar. Ya no tengo nada que perder, murmuró. Y por primera vez, eso me hace libre. Nos quedamos ahí, en silencio, con la lluvia golpeando el techo. Sabíamos que nada sería fácil, que aún habría consecuencias, pero también sabíamos que algo se había roto para bien. El miedo, la vergüenza, la duda, todo eso había quedado atrás. Ahora comenzaba otra etapa, no mejor, no perfecta, pero sí más real, más limpia, más nuestra. A partir de ese día, todo se sintió diferente. Ya no éramos dos personas tratando de sobrevivir a una historia rota. Éramos dos adultos reconstruyendo algo desde la base. No nos apresuramos. Él seguía viviendo en su departamento, pero venía todos los días. Me ayudaba con las compras, me acompañaba a las consultas, le hablaba al bebé a través de la piel. Cada gesto era sencillo, pero valía más que 1000 discursos. Yo, por mi parte, aprendía a confiar otra vez. No ciegamente, no como antes, pero con apertura. Le decía lo que sentía sin miedo. Ponía límites, celebraba los avances y sobre todo ya no cargaba con todo sola, porque ahora cuando se movía el vientre con fuerza o cuando el miedo me atacaba en la madrugada, tenía una mano que podía tomar. El giro que la vida había dado no me trajo de vuelta un cuento de hadas, me trajo algo mejor, una realidad compartida, una historia contada con verdad, una familia imperfecta pero genuina, y eso, para mí, era más que suficiente. El día llegó sin avisar. No hubo señales dramáticas, ni tormentas que anunciaran su llegada. Fue al amanecer con el canto de los pájaros mezclándose con el sonido del mar. Sentí una presión distinta, un tirón profundo que me hizo cerrar los ojos y apretar los dientes. Al principio pensé que era otro dolor más de esos días finales, que mi cuerpo me estaba jugando una broma. Pero cuando el agua rompió entre mis piernas, supe que no había marcha atrás. El bebé venía. Respiré hondo, sosteniéndome de la pared. Mi cuerpo temblaba, no solo por el dolor, sino por la magnitud de lo que estaba por pasar. Grité el nombre de Fátima, que dormía en la habitación de al lado, y en minutos todo se activó, como si ya lo hubiéramos ensayado 1000 veces. Agua caliente, sábanas limpias, velas encendidas, un silencio lleno de preparación y respeto. Fátima tomó mi mano y me miró a los ojos. Lo vas a hacer bien, él ya viene. Y esas palabras me dieron más fuerza que cualquier medicina. Llamaron a Khaled. Lo hicimos solo cuando ya las contracciones eran constantes, cuando mi cuerpo se convertía en tierra que se abre para dejar pasar la vida. Llegó agitado, con la camisa desabrochada y el alma en la cara. No dijo mucho, solo se arrodilló a mi lado, tomó mi mano y la besó. Estoy aquí, susurró, no me voy. Y en ese momento supe que era verdad. Las horas que siguieron fueron un torbellino de sensaciones. El dolor, el sudor, el cansancio, el miedo, pero también el amor, la espera, la certeza. En cada empuje sentía que rompía con siglos de historia, con todo lo que me dijeron que no podía hacer. Paría a mi hijo, sí, pero también me paría a mí, a una nueva versión de mí, más salvaje, más intuitiva, más libre. Cuando finalmente escuché su llanto, el mundo se detuvo. Fue un sonido agudo, fuerte, decidido, un grito de vida que atravesó cada rincón de la casa y de mi alma. Lo pusieron sobre mi pecho, tibio, mojado, perfecto. Lloraba con fuerza, como si ya supiera todo lo que tuvo que pasar para llegar a mis brazos. Yo lloraba también. Lo abracé con una mezcla de ternura y poder que jamás había sentido. Khaled estaba ahí, a mi lado, con lágrimas en los ojos. Es hermoso, murmuró. Es nuestro. No había miedo en su voz, no había duda, solo había verdad. Le tomamos las manitas, lo envolvimos en la mantita que tejí con mis propias manos y nos quedamos los tres en silencio, como si el universo entero respirara con nosotros. Ese momento no se parecía a nada. No era un final feliz de cuento, era algo mejor, era real.
Era crudo y perfecto. Era el inicio de algo nuevo. Ya no éramos solo dos personas con pasado. Ahora éramos una familia con futuro, un hijo entre nosotros, una vida que nos unía de forma irreversible para siempre. Durante los días siguientes, la casa se llenó de una calma distinta. Las noches eran largas, sí, pero no solitarias. Khaled aprendía a cambiar pañales, a cargarlo, a arrullarlo con canciones que ni él sabía que recordaba. A veces, en medio de la madrugada, lo encontraba mirándolo dormir, con una expresión de asombro infantil. «No puedo creer que esté aquí», decía, y yo lo entendía, porque yo también sentía lo mismo. Había momentos en que me despertaba solo para asegurarme de que respiraba, de que seguía ahí, de que no era un sueño. Le pusimos un nombre que significaba luz, porque eso era, nuestra luz después de tanto oscuro. Nuestro pequeño milagro nacido de una historia que casi no se cuenta. Lo registramos juntos, con nuestros nombres, sin esconderlo, sin vergüenza. Y ese simple acto para mí fue el símbolo más claro de todo lo que habíamos logrado. Porque ahora, con él entre nosotros, ya nada sería como antes. Aceptar no siempre significa estar de acuerdo. A veces, aceptar es rendirse ante la verdad con dignidad, sin pelear con lo que ya es. Así fue el proceso de aceptar mi nueva vida. Aceptar que había dejado de ser la mujer que esperaba ser rescatada. Aceptar que el amor, cuando es real, no se suplica, se construye. Aceptar que mi hijo era mi raíz y mi renacimiento. El primer mes con él fue una revolución silenciosa. Cada día traía algo nuevo, un gesto, un llanto distinto, una conexión que se fortalecía como un hilo invisible que unía nuestras almas. Al principio me sentía desbordada, dormía poco, comía a deshoras, lloraba sin saber por qué. Pero luego venía él con sus ojos pequeños y su olor a vida recién estrenada, y todo se acomodaba. Entendí que la maternidad no me quitaba fuerza, al contrario, me la revelaba. No me hacía menos libre, sino más consciente de lo que significaba elegir cada paso con amor. Acepté el cansancio, el miedo, las dudas, y al hacerlo, renací. Khaled también vivió su propio renacimiento. Ya no era el príncipe rodeado de oro, sino un hombre con las manos temblorosas que aprendía a calentar leche en la madrugada. Lo vi abrazar a nuestro hijo con torpeza al principio, y luego con una seguridad que solo da el vínculo real. Lo vi preparar comida, lavar ropa, leer sobre cuidados de recién nacidos como si fuera una prueba final. Pero más que eso, lo vi dejar atrás al hombre que no supo estar, para convertirse en el padre que eligió quedarse, y no porque yo se lo exigiera, porque él entendió por sí mismo que no había dignidad más grande que hacerse presente. Aceptó sus errores, los nombró, los miró de frente, me pidió perdón, no con palabras adornadas, sino con acciones diarias, y en ese proceso también lo vi renacer, no como pareja, no aún, sino como ser humano, como alguien que se atrevió a empezar desde cero sin garantías, solo con la certeza de que era lo correcto. También acepté mi cuerpo. Después del parto, al mirarme al espejo, ya no reconocía del todo la figura que veía. Tenía marcas nuevas, una cicatriz suave, una curva diferente, pero en lugar de rechazarla, comencé a hablarle con respeto. Gracias, le decía. Gracias por resistir, por cargar vida, por no rendirte. Dejé de buscar la versión anterior de mí misma. No quería volver a ser quien era antes. Esa mujer, aunque valiente, también estaba rota. Ahora, en mi fragilidad, había una fuerza nueva. Una que no venía de los músculos o la apariencia, sino de la historia, de lo que había pasado por mí y a través de mí. Cada marca era un testimonio de lucha, cada cambio, una prueba de transformación. Me prometí no volver a hablarme con dureza, ni con pena. Me prometí tratarme como trato a mi hijo, con ternura, paciencia y amor incondicional. Porque ahora sabía que también merecía eso, que no tenía que demostrar nada para ser suficiente. A veces,
en las noches tranquilas, lo cargaba en brazos mientras dormía y caminaba por la casa a oscuras. Le susurraba cosas que quizá no entendería aún, pero que algún día escucharía con el corazón. Le decía que era libre, que no tenía que repetir la historia de sus padres, que podía escribir la suya propia, que venía de un amor imperfecto, sí, pero lleno de verdad, que era deseado, que fue esperado, que fue defendido, que nació en medio del caos y la duda, pero fue recibido con luz. En esos paseos nocturnos también me hablaba a mí. Me recordaba que el perdón no siempre viene de fuera, que a veces el mayor acto de amor es perdonarnos a nosotras mismas, por haber creído, por haber callado, por habernos roto, pero también por habernos salvado, porque eso fue lo que hicimos. Nos salvamos, no porque alguien vino a rescatarnos, sino porque supimos levantarnos del suelo con las manos llenas de amor. El futuro no siempre llega como lo imaginamos. A veces no es una línea recta, ni un plan trazado, ni siquiera una meta clara. A veces el futuro es una puerta entreabierta, esperando a que tengamos el valor de empujarla. Durante mucho tiempo pensé que no tenía derecho a elegir, que mis decisiones siempre estarían marcadas por lo que otros querían, esperaban o temían. Pero algo cambió en mí, no de golpe, sino con cada noche en vela, con cada abrazo a mi hijo, con cada silencio compartido con Khaled sin necesidad de explicaciones. Elijo mi futuro con los pies en la tierra y el corazón limpio. Elijo no regresar a lo que fui, porque esa versión de mí ya cumplió su ciclo. Elijo caminar sin prisa, pero con firmeza. Elijo dejar atrás el miedo que me hizo quedarme callada cuando debí gritar. Y sobre todo, elijo vivir con la certeza de que merezco paz. No solo para mí, para él también. Para ese hijo que me enseñó que no se necesita perfección para ser suficiente. Khaled me propuso algo hace unos días. No fue una propuesta de matrimonio, fue algo más sencillo y más valiente. Me preguntó si podía alquilar la casa de al lado. No quiero presionarte, me dijo. Quiero que seamos vecinos antes que pareja, padres antes que amantes. Quiero construir algo contigo, pero paso a paso. Y acepté, porque su propuesta no venía desde la culpa, ni desde el deseo de arreglar lo roto. Venía desde la humildad, desde el respeto, desde el amor real. Así que ahora vivimos puerta con puerta. A veces cenamos juntos, a veces no. Compartimos las noches difíciles, los biberones, los primeros balbuceos de nuestro hijo. Nos damos espacio, nos damos presencia, nos damos verdad. Y eso, para mí, es amor, no el que me vendieron en cuentos, sino el que se construye desde el barro, con cicatrices a la vista, el que no pretende ni promete para siempre, pero que está, que elige quedarse día tras día. Y eso es lo que yo elijo también. Elijo criar a mi hijo con honestidad, contarle su historia cuando sea el momento, sin esconderle el dolor, pero mostrándole también la belleza que hubo en medio del caos. Elijo enseñarle a ser libre, a reconocer su valor, a no heredar el silencio. Quiero que sepa que fue fruto de una noche intensa, sí, pero también de decisiones valientes. Que su madre no huyó, que su padre regresó y que ambos, aunque tardaron, aprendieron a caminar juntos. Quiero que crezca viendo a dos personas que no se salvaron entre sí, sino que aprendieron a salvarse a sí mismas primero. Quiero que su futuro no esté marcado por el pasado, sino por el presente que construimos día con día, con risas, con llantos, con momentos ordinarios que para nosotros tienen el valor de lo eterno. Porque en esta casa pequeña, donde antes hubo tanto miedo, ahora hay vida, y no solo por él, sino por lo que renació en nosotros. Hoy, al mirar al mar con mi hijo en brazos y Khaled preparando el desayuno en la cocina de al lado, sé que no cambiaría nada, ni el dolor, ni el exilio, ni el abandono, porque todo me trajo hasta aquí, no a un final feliz, sino a un presente consciente, a un amor distinto, más maduro, más libre y sobre todo a una mujer que ya no necesita pedir permiso para existir. El futuro que elijo no tiene coronas ni castillos, tiene pan hecho en casa, olor a piel de bebé, una cuna junto a la cama, libros a medio leer y canciones que inventamos en la madrugada. Tiene verdad, tiene amor, tiene raíz.
y eso para mí es más que suficiente. La libertad no llegó de golpe, no fue un portazo ni una declaración en voz alta. Llegó poco a poco, en detalles diminutos, en la manera en que respiraba al despertar, en la decisión de qué ropa ponerme, en cómo sostenía a mi hijo sin miedo, con las manos firmes, con el corazón abierto. La libertad, entendí, no es solo irse, es quedarse donde una puede ser ella misma sin pedir perdón. Es no deberle nada a nadie más que a una misma. Durante mucho tiempo pensé que amar era entregarlo todo, hasta lo que dolía. Ahora sé que el verdadero amor empieza cuando te eliges. Cuando puedes decir, yo también merezco sin culpa, sin duda. Amar no es sacrificio constante. Amar no es desaparecer para que el otro brille. Amar, desde el amor propio, es caminar a la par, con límites, con verdad, con respeto. Y esa fue la gran revolución de mi vida. Entender que no debía perderme para ser amada, que mi valor no dependía de quién se quedaba, sino de mí misma. Ahora, cuando me miro al espejo, ya no busco defectos, busco historia. Miro mis ojos y veo todo lo que han llorado, todo lo que han visto, todo lo que han resistido. Miro mis manos y recuerdo cada noche en vela, cada abrazo a mi hijo, cada comida preparada con lo que había. Ya no me comparo, ya no me exijo ser más que lo que soy. Me habito, me abrazo, me reconozco, porque llegar hasta aquí no fue suerte, fue decisión, fue dolor, fue coraje, y ese camino, aunque lleno de piedras, me regaló lo más grande, a mi hijo, sí, pero también a mí. A esta versión de mí que no sabía que existía, la que dice lo que piensa, la que ama con firmeza, la que no necesita permiso para brillar, la que sabe que puede caer y volver a levantarse, que puede llorar sin ser débil, que puede estar sola, sin estar vacía. Y eso para mí es la definición más pura de libertad. Con Khaled hemos aprendido a vivir de otra manera, no desde la dependencia ni desde la necesidad. Vivimos desde la elección. Cada día decidimos estar, compartir, crecer. A veces dormimos en casas separadas, a veces pasamos noches en la misma cama con nuestro hijo entre los dos. No hay reglas fijas, hay acuerdos, hay respeto, hay espacio. Sabemos que no tenemos que cumplir con ningún modelo, que la familia que construimos no se parece a la que soñamos, pero es nuestra, y en su imperfección, en su simpleza, hay belleza. Khaled me mira distinto ahora, no como una mujer que necesita ser protegida, sino como una igual. Me escucha, me acompaña, me celebra. Y yo a él. Pero lo más importante es que, si mañana ya no estuviera, yo seguiría de pie. No porque no lo ame, sino porque ahora me amo más a mí. Y eso me sostiene como ninguna otra cosa. La historia que vivimos no fue fácil, no fue limpia, no fue lineal, pero fue nuestra. Y cada página, incluso las que dolieron, nos trajo hasta aquí, a este presente donde mi hijo ríe sin miedo, donde yo respiro sin cadenas, donde ya no cargo con el peso de lo que debí ser. Ahora solo soy, con mis días buenos y mis días grises, con mi cabello despeinado, mi voz más firme, mi espalda más fuerte. Ya no le temo al juicio, ni al pasado, ni a la incertidumbre, porque me tengo, porque he construido dentro de mí un hogar donde puedo refugiarme siempre. Y eso es lo que quiero enseñarle a mi hijo, que el amor empieza adentro, que no hay que encajar donde no se es feliz, que el corazón no se regala entero sin haberlo amado primero uno mismo, que ser libre no es estar sola, es estar en paz. Y yo, por fin, lo estoy. Aquí termina esta historia, pero no mi camino. Aún tengo mucho por descubrir, por aprender, por vivir. Pero ahora camino sin miedo, con amor propio en el pecho, con mi hijo en los brazos y con la certeza de que soy más fuerte de lo que alguna vez imaginé. Y eso es libertad. No todas las historias terminan con aplausos. Algunas concluyen con un suspiro profundo, una mirada hacia atrás y una sonrisa que apenas se dibuja, pero lo dice todo. Esta es una de esas. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas con mi hijo dormido sobre mi pecho, me doy cuenta de que no se trata de un final, sino de un renacer, de muchas muertes pequeñas que me permitieron volver a vivir con verdad. Murió la mujer que aceptaba migajas, murió el silencio que me ahogaba, murió el miedo a quedarme sola, y en su lugar nació esta nueva versión de mí, más honesta, más libre, más fuerte. Khaled sigue aquí, no como salvador, sino como compañero.
compañero. A veces caminamos tomados de la mano. A veces nos soltamos para respirar cada quien desde su espacio. Pero siempre volvemos, no por necesidad, por elección, porque aprendimos que amar no es poseer, es respetar la libertad del otro. Y eso, en nuestro caso, es suficiente. Mi hijo crece rodeado de voces sinceras, de historias verdaderas, de abrazos que no se piden, se dan. Cada risa suya es un eco de todo lo que sobrevivimos. Cada paso que da es un testimonio de que el amor propio también se hereda. Cuando me mira con esos ojos que son mitad míos y mitad de un hombre que se atrevió a cambiar, sé que todo valió la pena, que el dolor, el exilio, el desprecio fueron caminos hacia esta paz. Y aunque el mundo allá afuera siga queriendo dictarnos cómo vivir, aquí en este pequeño hogar escribimos nuestras propias reglas, sin títulos, sin deberes impuestos, solo con verdad y con amor, uno que no duele, uno que no exige desaparecer, uno que me incluye completa, tal como soy. Si esta historia llegó hasta ti, no es para que me admires ni me juzgues, es para que sepas que sí se puede, que el corazón roto no es el final, que el amor propio puede reconstruir lo que parecía perdido, que ser madre no es perderte, es encontrarte, y que, incluso en medio del desierto más árido, siempre hay forma de florecer. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite recordarse su propio valor. Suscríbete al canal para no perderte más relatos reales que sanan, inspiran y transforman. Y si tú también tienes una historia de amor propio, lucha o renacimiento, cuéntala en los comentarios, porque tu voz importa, porque juntas y juntos podemos construir un lugar donde el amor empieza por uno mismo. Nos vemos en la próxima historia.